Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en un vídeo más de Agua y Pasión. En esta ocasión por fin tenemos la esperadísima, bueno, iba a decir review, pero no, primeras impresiones de la TCL C8K, tope de gama, por lo menos para España, de la marca china, en tecnología QD Mini LED. Vamos a ver qué nos ha parecido. Bueno, lo primero comentaros varias cosas rápidamente. Estamos en la última actualización de firmware, he restaurado 2 veces la tele por una serie de motivos que veréis después. He hecho una pequeña trampa. Normalmente las primeras impresiones siempre es desembalo la tele, la monto y la pruebo con vosotros directamente, pero quería ver cómo venía de fábrica, quería ver el pico de brillo y quería ver un poco más técnicamente qué mejoras trae. Y luego lo veremos, ¿vale? Antes de entrar en eso, también comentaros que el nuevo mando, como veis, es retroiluminado, lo cual está súper bien. Pasa que la cámara no enfoca, ¿verdad? No, está enfocando atrás y no enfoca el mando, pero bueno, veis que los botones se iluminan. Si no os pongo la foto aquí, lo que es de agradecer. Es una cosa que le pedimos a TCL el año pasado y parece que han ido escuchando poco a poco. Bueno, antes de empezar, como siempre, Google TV funciona muy bien. Si nos vamos a ir aquí un momento para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón, que siempre tiene que haber algún tonto en los comentarios que lo pregunta. Cada vez menos, pero siempre hay algunos. Es que esa no es la C8K. Bueno, veis ahí, 75 C8K, ¿vale? 3 GB de RAM y 64 de memoria interna. Como veis, soporta 144 Hz de tasa nativa a través de HDMI. Y también tenemos 288 Hz a través del puerto HDMI 2.1 jugando a 1080p. Perdón que estoy con la voz un poco atascado. Y como veis, la versión del software sale aquí. He probado a actualizar y estamos en la última, ¿vale? Nos vamos a ir a... Bueno, el procesador, por cierto, es el mismo que en la C7K y en la C6K, con lo cual aquí no hay ninguna diferencia. Y también, antes de empezar, ya lo he hecho, pero bueno, lo hago con vosotros otra vez, nos tenemos que ir siempre aquí. Un tablero de control de energía y tiene que estar todo desactivado, ¿vale? Como veis, brillo dinámico quitado y brillo adaptable desactivado para que la tele entregue el máximo brillo posible. Estamos en el modo FreeMaker y vamos con las demos. Aquí estamos. Lo primero, deciros que no me ha llegado, o sea, impresiona el brillo, brilla mucho, pero no me parecía que brillase mucho más que la C855 a ojo, y esto os lo digo completamente en serio. Cuando lo he encendido digo, joder, se ve muy bien, brilla mucho, pero no parece que brille más que la C855, y además tampoco me pareció que brillase más que la G5, que recientemente analizamos aquí y se han llevado hace un día. Así que por eso me puse con la sonda. Y bueno, como veis en pantalla, el brillo decepciona bastante, en mi opinión. Como veis en pantalla, el brillo que da el televisor son 2800 nits al 10%, siempre y cuando no la calibremos, porque tiene un exceso de azul extremadamente grande, el más grande de las TCL que yo ya he visto, con lo cual al calibrarla bajamos hasta los 2200 nits, que es lo mismo que medía la C855, ¿vale? Sin embargo, a pantalla completa, la C855 rondaba los 800 nits y esa tele no llega a 600. Y lo que es más preocupante todavía es que al 25% de ventana, que es una ventana ya bastante más grande, la C855 era capaz de dar 2300 nits y esta unidad da 1400. O sea que brilla menos en todos los sentidos. Veréis en la review en profundidad cómo venía de fábrica y tal, pero bueno, 25-26 puntos de azul le sobraban. Con lo cual, en mi opinión, una pequeña decepción porque, como digo, no mejora la C855, sino a nivel de brillo la empeora. Y brilla menos que la G5, por eso no me impresionaba. Yo al venir de la G5, que encima es OLED, con lo cual el contraste es todavía más bestia, no me causó la misma impresión que la G5. Vale, al margen de eso, la tele es espectacular, pero no le encuentro el sentido al hecho de que en las previas que veáis de este televisor, en los eventos privados, se midieron 4300 nits al 10% de ventana y unos 4000 nits tras la calibración. O sea, aquí está brillando la mitad de nits. O sea, le han quitado la mitad de nits a la tele con respecto al evento oficial de la propia marca. Eso me da a entender que probablemente aquello fuera un prototipo y que la unidad final la han recortado la mitad del brillo, probablemente por motivos de regulación de la Unión Europea. No estoy seguro, pero seguramente los tiros vayan por ahí, porque con la C855 también pasaba lo mismo, que anunciaban 3000 y pico nits y al final fueron 2200, con lo cual probablemente ya la tele, si pasamos de ese brillo, consuma demasiado y la Unión Europea prohibiría su venta. Así que lo que han hecho ha sido recortarle el brillo, caparla. Creo que van por ahí los tiros. Tenemos que esperar análisis de países de fuera de la Unión Europea para ver si sigue el tema así o es que finalmente TCL recortó el brillo por otro motivo. Pero bueno, el tema del brillo queda bastante claro. El tema de calibración, como digo, un exceso de azul bastante importante. Es un salto muy grande con respecto a la C7K, es decir, no es una tele que sea como la C7K ni mucho menos. Brilla más, brilla bastante más.
Y como veis en pantalla, el control del blooming es, si ya era bueno en la C7 y la C6K, aquí es excelente. Ahora hablamos de un modelo que tiene 2160 zonas en 75 pulgadas, las 3840 zonas se quedan reservadas a los modelos de 98 pulgadas más grandes, con lo cual tiene muchas más zonas que la C7K, tiene unos 700-800 nits más al 10%, con lo cual se nota evidentemente esa tecnología que trae el televisor y también, y por supuesto, incorpora tecnología 0D. Y también tiene la mejora de los ángulos de visión, que como veis en pantalla es igual o mejor de buena que la C7K, ¿vale? Luego, a nivel de procesamiento, como digo, lo veo todo exactamente igual. Me ha parecido que el sistema operativo funciona un poco más rápido, pero eso ya no tiene nada que ver con el propio procesador de imagen. El mando retroiluminado, que es un buen detalle. Y luego la calidad constructiva está muy por encima de lo que ofrece la C7K. Aquí ya los materiales son mejores, el peso de la tele pesa mucho más. Si os fijáis en el diseño, que se puede ver incluso desde aquí, tiene menos marco, tiene menos bisel. O sea, el bisel, el marco, es inexistente, prácticamente nada, es finísimo como el canto de una moneda. Lo único que me gusta a mí particularmente, y esto es una opinión personal ya, es el tema del color del marco. Le han puesto un remarquito de color gris, con lo cual en total oscuridad se llega a ver. Entonces pierde la inmersión de pantalla infinita que produciría el tener el marco en negro. Pero bueno, como digo, es un detalle particular mío. Luego a nivel de la peana es igual que la C7K, por la parte trasera está mejor cuidada y los altavoces son más potentes porque son más grandes también, ¿vale? Pero no veo, digamos, un salto con respecto a la gama pasada de la C855. En ese sentido me ha decepcionado bastante y creo que le ha pasado toda la gama en general. Todos esperábamos un salto más grande, según lo que anunciaba TCL. La C7K sí que me parece un buen avance con respecto a la C805, incluso a la C765, aunque está más igualada ya ahí, pero en la C8K la veo una C855 2.0 con algunas cosas peores incluso, lo que acabo de comentar del brillo es algo bastante preocupante, y con algunas cosas mejores como el nuevo panel con el HVA, con los ángulos de visión mejorados, el nuevo Filmmaker que ya viene de fábrica, un mejor control del blooming. El blooming es excelente, ¿vale? Aquí hay cero blooming, como digo, vengo con la vista muy acostumbrada de tener 2 semanas la G5 y a nivel de negro es muy difícil diferenciar una de otra. En demos, ojo, esto pasa también con la review de la G5 y luego lo aclaramos en primeras impresiones de la G5 y luego lo aclaramos en la review. Una cosa son los vídeos que hacemos de primeras impresiones, donde vemos demos con vosotros aquí, pues si la tele tiene un fallo al procesar imagen de mala calidad y tal, no lo puedo ver, ¿vale? Así que bueno, como digo, a nivel del blooming es excelente. Aquí no voy a repetir más porque va a ser todo igual que la C7K, pero lógicamente tener muchas más zonas. El panel tiene un control del blooming totalmente perfecto. Curiosamente, sí, el modo Filmmaker, si lo ponéis, por cierto, viene con el brillo a 30, ¿vale? Con el brillo a 30 equivale a unos 140 nits más o menos, con lo cual brilla bastante menos que la G5. Bueno, como decía, si lo que queréis es un modo con más brillo, podéis poner el cine o el Filmmaker y subirle el brillo, ¿vale? Entonces ya sí que brilla bastante más. Pero, insisto en la G5 porque la he tenido recientemente, no brilla más que la G5, ¿vale? Ya llega a un punto que las OLED han alcanzado tal nivel de brillo que incluso las mini LED más brillantes como esta no llegan o incluso igualan el nivel de brillo de una OLED, con lo cual la OLED ahí tiene toda la ventaja al tener los píxeles autoluminiscentes, ¿vale? Que era el tema de los quemados como última barrera a derribar, pero poco más. Los menús, como veis, son los mismos que hemos visto hasta ahora, no tienen nada para tocar o cambiar. Por cierto, esta tele, incluso con el modo Filmmaker, sin que podamos poner aquí, como veis, el pico de brillo, como si pasa en otro modo de imagen, como por ejemplo el modo cine, incluso así, si desactivamos el mapeo tonal, que es lo más correcto, la curva de OTF la sigue perfecta, clavadísima, sin ningún desvío, como veis aquí en pantalla, por ejemplo. Con lo cual, no es necesario poner el modo cine y poner el pico de brillo a 2200, ¿vale? Si lo hacéis, pues está bien también, pero con el modo Filmmaker, digamos que ya viene de serie. Me he quedado totalmente a oscuras, como veis, he cerrado todas las ventanas y puertas, porque toca ver una de las demos más complicadas para los mini LED, que es la LG Chess, y efectivamente el control de la luz es acojonantemente bueno. No vais a encontrar ni rastro de blooming, ni en escenas complicadas siquiera. Aquí una ventaja bastante importante de la C8K con respecto a la C855 y de la C7K y demás, por supuesto, es que tiene mucho mejor control del detalle en sombra. Me estoy fijando y veo todo el detalle en sombra de la capa, de las arrugas negras de la ventana de antes, sin que el negro esté levantado ni tampoco esté aplastado perdiendo detalle en sombra, que es lo que le pasaba a la C855. O sea que aquí el nivel de detalle en sombra es perfecto y es el que debería. Probablemente también porque la curva de OTF, como explicaba antes, está perfecta en el modo Filmmaker, con lo cual es una tele que es poner modo Filmmaker y tenéis una imagen bastante precisa, a falta de calibración para el tema de la tonalidad del azul y demás.
A nivel de blooming, aquí la cámara está captándolo muy parecido como lo veo yo, prácticamente igual. ¿Veis? No hay ni rastro de blooming, ni rastro de un haz raro de luz alrededor. Aquí la ventana se ve perfecta, aquí los puntitos brillan sin que haya blooming. El negro no se levanta en ningún momento. La C7K, recordáis que esta demo os dije, no hay blooming, pero en escenas como esta muy complicada, el nivel negro se levanta un poquito, ya no es tan profundo. Pues aquí no pasa, aquí el nivel negro es profundo, profundo, profundo. Y se comen menos detalles en las altas luces. Por ejemplo, esas estrellitas pequeñas, es capaz de mostrarla con mucha precisión. ¿Vale? La demo de Sony de Japón, esta es una demo muy buena para ver el impacto HDR, y es la única que había puesto antes de empezar a grabar. Pues he dicho, sí, brilla la tele bastante, pero no me parece, no te quedas wow, como me pasó con la G5, que dije enseguida, hostia, qué pasada de tele. Igual que dije también con la C855 el año pasado, aquellos que nos sigáis, recordáis que al ponerla dije, uff, aquí sí que hay un buen salto. Aquí la sensación que me ha dado al ponerla es, se ve muy bien, pero es una C855 con otro nombre. Y efectivamente luego al pasar la sonda, pues así ha sido. Es mejor porque la han perfeccionado en varias zonas, en varias áreas, por ejemplo el tema de detalle en sombra que os decía antes, el blooming es mejor, mira que ya era bueno en la C855, pero aquí es todavía mejor. Pero eso de que para sacrificar, o sea, para mejorar el blooming hayan sacrificado brillo y que luego también anuncien no, que hagan eventos donde el panel que está allí tenga más brillo que el que luego venden, a mí no me parece demasiado justo. Lo hacen casi todas las marcas, por desgracia, y sobre todo este año. Ha pasado también con la Bravia 8 MK2 o versión 2, para quien no lo sepa. En el evento que fuimos rondaba los 2300 nits y finalmente las primeras reviews están dando 1700 nits, o sea que me metido un bajón a última hora. Lo mismo pasó también con Samsung, que anuncia siempre un panel en el CES con un brillo que puedes medir allí y brilla eso, y cuando lo venden brilla mucho menos, y se ve que TCL también se ha unido a la moda ahora. Vamos con el de Chess, que mezcla todo, mezcla, como veis, detalle en sombra, niveles de negro, colores e impacto HDR todo a la vez. Yo digo, seguramente la cámara incluso esté sobreexponiendo un poquito la imagen, ¿vale? Pero de momento no he encontrado ni rastro de blooming, que aquí sí que encontré en la C7K, que os lo dije, encontraron todas las mini LED. Esta es la única mini LED que de momento os puedo decir que no veo blooming en nada. Ni escenas complicadas, ni escenas, nada. Se ve cero blooming, brilla mucho, pero como os decía, a mí no me parece ético eso de que se muestren en una feria un modelo igual que se llama este, C8K, con un brillo, y luego la compres y brilla menos. ¿Vale? Todas las marcas lo están haciendo y me parece que todas están equivocando porque está en el límite de lo que podemos decir engañar al personal, ¿no? Pero bueno, es un debate para otro vídeo. Centrándome en las primeras impresiones de la tele, como digo, no puedo decir que tenga nada malo. Es un televisor espectacular, un televisor muy bueno. No he encontrado en las primeras impresiones nada malo, como si vi en la C6 y la C7K. El antirreflejos es mucho mejor que en esas gamas, ¿vale? De hecho, si yo abro la ventana, que la tengo justo aquí detrás mía, ¿vale? La tengo totalmente abierta, ¿veis? Aquí la ventana ahí, cómo se ve. Pero no refleja, se ve mucho menos que en otras teles, incluida la C855, que se reflejaba un poquito más. Los menús son más rápidos, funcionan mejor, el mando está retroiluminado, tiene más zonas, tiene mejor control del blooming, tiene mejor panel con mejores ángulos de visión. El nuevo sistema funciona ya con el modo Filmmaker y viene correctamente con la curva de OTF implementada como indica la norma. En fin, que son pequeñas mejoras que han ido añadiendo, pero personalmente yo me esperaba un salto mucho más grande. Por lo que estaba explicando TCL, me esperaba un salto grande, como pasó con la C845 y la C855, por ejemplo. No me esperaba una revisión menor de la C855, que es más o menos las impresiones que os puedo dar yo. Así que si alguien está dudando entre ambas teles, evidentemente la C8K es mejor tele, pero habrá que valorar el tema del precio, por cuánta es la diferencia, si os sale a cuenta o no. Vale, para ir cerrando el vídeo, pues no le he encontrado ningún punto negativo, salvo el tema de que en algunos porcentajes de ventana brille un poquito menos que la C855. Bueno, un poquito no, brilla bastante menos que la C855. O sea, no entiendo cómo al 25% de ventana, que sería, pues cogéis la tele y un 25% de la tele de tamaño, se pone un patrón al 100% de blanco en HDR y se mide. Pues como decía, la C855 era capaz de darnos 2300 nits, igual que hacía el 10% de ventana, y esta solo nos da 2200 nits al 10% de ventana, pero al 25%, que es más grande, baja bastante el brillo hasta los 1400, ¿vale? Y a pantalla completa unos 600 no llega, mientras que la C855 da 800 y algo. O sea que ahí tienes un pequeño downgrade en el tema del brillo, y es la única parte en la que pierde con la C855, ¿vale? Pero claro, estamos en la guerra de los nits, estamos en la época en la que todas las teles tienen que brillar más que la anterior, y me sorprende un poco la línea de TCL de que brille menos. También otra cosa, en TCL es bastante normal que las teles cuando se acaban de salir al mercado tengan un que otro problema
que van solucionando con los siguientes firmware. Eso no me extrañaría que pudiera ser por eso, ¿vale? Que a lo mejor el siguiente firmware ya la tele da todo el brillo que debería dar. Podría ser, pero que nadie lo tome como una confirmación ni mucho menos, porque es una opinión o más bien una hipótesis mía, ¿vale? Yo creo que sí que han cogido la C855, le han mejorado cada uno de los aspectos que podían mejorarle para sacarle más rendimiento y ha nacido la C8K, ¿vale? Esa es mi opinión. La otra opción es que la C8K real brilla esos 4300 nits que se vieron en varios de los eventos, pero que para el mercado europeo han tenido que meter tijetazo en brillo por las regulaciones absurdas de la Unión Europea en cuanto a consumo energético. Esa segunda opción para mí es casi más realista que la primera. Vale, me gustaría que si este vídeo lo está viendo algún calibrador americano, de AWS Forum, de algún país de fuera de la Unión Europea o cualquiera que tenga la capacidad de comprarse una sonda o alquilarla o que se la presten y medir el brillo del televisor en HCR, que se pusiera en contacto con nosotros en los comentarios y nos dijera qué medición, qué brillo les ha dado a ellos, porque el año pasado también hubo discrepancias con la C855, que fuera de la Unión Europea brillaba bastante más el panel, con lo cual la hipótesis de que le hayan recortado el brillo por exigencia de la Unión Europea cobra bastante sentido, ¿vale? Y lo dejo ahí porque no lo puedo confirmar, así que si alguien conoce a alguien que lo pueda medir fuera de la Unión Europea, que nos lo comunique. Y bueno, para cerrar el vídeo, conclusiones, como digo, una C855 V2, versión 2, con todos los aspectos mejorados, salvo algún que otro porcentaje de ventana donde brilla menos que la C855. En todo lo demás está claramente por encima. Calidad constructiva y como digamos diseño, como presencia del televisor está muy chula, ¿vale? Es una tele que tú la ves y se ve que es una gama alta, pero una pequeña decepción porque yo personalmente esperaba un salto más grande con respecto al año pasado. Y poco más. Por cierto, buen detalle el de la retroiluminación que decía del mando a distancia. Hay gente que me ha preguntado si este mando a distancia retroiluminado funcionará con las gamas anteriores de TCL. Yo diría que sí, pero no lo puedo asegurar. Si alguien se anima a comprarlo, seguro que encontrará la referencia y lo puede probar. Pero por la experiencia de otros años, los mandos nuevos sí que se pueden enlazar con teles antiguas, así que si alguien lo quiere retroiluminado, que sepáis que el de la C8K lo trae. Y poco más. Bueno, también os he anticipado las calibraciones y los niveles de brillo, que es algo que solemos hacer en la review, pero como hay tanta gente esperando este vídeo, pues ahí lo tenéis. Y lo he dicho, si hay problemas con la tele, si hay alguna cosa que no he visto aquí, por ejemplo, hay gente que me comenta que las C7K y C6K tienen blooming inverso, que es que muestran como una sombra alrededor de las letras. Lo veremos todo en la review, porque aquí si no el vídeo sería inamarcable y tampoco la he probado tanto, llevo un día con ella. Así que esperaos a la review para más información. Como siempre, chicos, muchísimas gracias a todos por vuestra visita. Si os gusta, dale clic a la manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento. Dale clic a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos. Qué lástima que uno de los vídeos era C8K contra G5, pero no lo pudimos sacar porque se llevaron la G5 el mismo día que nos trajeron la C8K, con lo cual no se ha podido hacer. Y dale clic a suscribiros, que estamos a 7000 y pico suscriptores de los 100.000, que es la meta para este año, que haremos algo súper especial y haremos un sorteo que os va a gustar a todos y es algo bastante chulo, así que seguro que mucha gente se apuntará al carro y lo haremos cuando lleguemos a los 100.000, que será gracias a vosotros. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias otra vez y hasta luego.